Bien. Bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, Evangelio según San Juan. Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan capítulo 7, versículos. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 14 al 24. Vamos a hablar de Jesús, vamos a hablar de su enseñanza y vamos a hablar de su autoridad, ¿sí? ¿Cómo es que Jesús nos da órdenes? ¿Cómo es que Jesús nos pide las cosas? ¿Y cómo es que Jesús enseña? ¿Sí? Acabamos de pasar en nuestro país, aquí en México, para los hermanos que nos ven por medio de internet en otros países. En México acabamos de tener un hecho histórico. Acaba de suceder la primera elección de una mujer para el cargo de presidenta de la República. Y es interesante que tuvieron que pasar muchos años desde que México se volvió un país independiente, ¿sí?, para que se pudiera tener la primera elección de una mujer. Y en México ha sido tan drástico esto que cuando empezaron las elecciones aquí en México, la mujer no tenía derecho de voto. Cuando empezó a elegirse un presidente en México, las mujeres no tenían derecho de voto. Y ahora tenemos la primera presidente mujer de nuestro país. Entonces, es un hecho interesante. Pasaron muchos años para enseñarle al pueblo que primero podía elegir un presidente, luego podía ser una persona civil, porque antes también se elegían solamente a militares, luego se dio la oportunidad a civiles y ahora se da la oportunidad a una mujer. Tuvieron que pasar muchos años para que esa enseñanza pudiera permear o entrar en la mente de los mexicanos. Entonces, esa enseñanza fue importante y hoy estamos celebrando esta oportunidad de que una mujer sea la presidenta. Y quiero tomar este ejemplo de una mujer, no específicamente de la presidenta, pero sí de las mujeres en general. ¿Cómo enseñan las mamás? ¿Sí? Quiero tomar ese ejemplo de cómo enseñan las mamás. ¿Cómo nos enseña la mamá? No quiero quemar a nadie, ni quiero que nadie se sienta ofendido ni aludido, pero en mi caso, voy a hablar de mi caso, a mí me tocó la chancla, ¿sí? La chancla vengadora, ¿sí? No sé a quién le ha tocado la chancla, pero cuando dicen, a ver, levanten sus cosas, niños, y el niño ya le dijeron una, ya le dijeron 2 veces, ya le dijeron 3, 4, 5, 6, no sé cuántas cuentan las mamás ahora, pero mi mamá nada más contaba hasta 1. Nada más decía, levanta tu cuarto, por favor. Y esa era la única vez que me decía. Y si no lo hacía, chancla vengadora. Y ándale, chiquito. Y los seres humanos tenemos una área abajo de la espalda que se llama pompa, los médicos le llaman como naga, es ahí donde se puede dar con toda seguridad de que no vamos a lastimar a nadie, porque esa pompita, ¿sí?, recibe muy bien la chancla vengadora, ¿sí? Entonces, esa es una forma de que enseñan, pero no es la única. También se enseña con amor, se enseña con ejemplo, ¿sí? Si nosotros, los que son papás, si nosotros como adultos enseñamos a los niños, ven, vamos a sentarnos un momento a orar, vamos a hablar con papá Dios,
y vamos a pedirle que nos vaya bien, que bendiga los alimentos, cuando salgamos, que nos cuide, que nos guarde, cuando regresemos, damos gracias porque regresamos, cuando nos acostamos, damos gracias porque tenemos un lugar donde acostarnos. Ahorita tenemos nuestros hermanos de Guerrero, tenemos nuestros hermanos de Chiapas que han sufrido los embates de estos desastres naturales y algunos se han quedado sin casa, se han quedado sin trabajo, han perdido sus familias, ¿sí? Han tenido todo ese tipo de problemas. Entonces damos gracias y el niño desde pequeño ve, oye, mi papá da gracias porque hay que comer, mi papá da gracias porque hoy hay trabajo, mi papá da gracias porque hoy estamos bien. Entonces el niño se le va grabando en su mente. Y finalmente se educa también con amor. Se educa con amor, se educa con mucha paciencia y se educa con sabiduría. Se educa con discernimiento. Uno de los más excelentes manuales, yo no soy papá, pero sí trabajo con niños, pero todos los hermanos concluyen que este es un excelente manual para enseñanza y guía no solamente de niños, de jóvenes, adultos e incluso ancianos. Entonces, tomemos estas palabras y recordemos esta forma de enseñanza para que ahora que leamos esta porción recordemos la forma que enseñaba Jesús, la autoridad de la enseñanza de Jesús. Es el tema de hoy, la autoridad de la enseñanza de Jesús, que es disciplina, ¿sí? Y la forma en que él enseñaba. Vamos a leer la porción que es versículos 14 al 24, ¿sí? Vamos a poner atención para que no me vaya a tocar chancla voladora, ¿de acuerdo? Ándale pues. Todos vamos a poner atención. Dice la palabra de Dios: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me dio. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le dio, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad por justo juicio. Vemos aquí a Jesús enseñando. Vemos a Jesús ahora hablando al pueblo, hablando de lo que él ha venido a hacer. La enseñanza de Jesús no se puede comparar con la de nadie, porque no habla por sí mismo. Dice: yo hablo desde la verdad, con una vida de obediencia a la voluntad del Padre. Hemos hablado y hemos dicho que cuando predicamos es una gran responsabilidad, porque lo que predicamos primero debe ser una verdad en mi vida. Y si no es una verdad en mi vida, entonces nos volvemos falsos e hipócritas. ¿Sí? Si bien es cierto, Dios nos pide que tratemos de llevar una vida, dice, santa y justa. Dice: oremos para llegar a la estatura del varón perfecto.
Ese debe ser nuestra meta, ese debe ser nuestro cometido diario. Enseñar como Jesús, amar como Jesús, ser obedientes como Jesús. Si Jesús es nuestro maestro, es nuestra obligación seguirlo. Y cuando Jesús enseñaba, Jesús estaba dando la superioridad de su ministerio porque Dios le había dado las palabras que había de enseñar. Y esto hizo enojar a los judíos, a los dirigentes en ese momento. ¿Por qué? Porque en un momento Jesús les dice, ustedes ponen cargas tan pesadas a la gente que si ustedes las trataran de cargar, dice, no lo podrían hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les ponen muchas reglas, les ponen muchos mandamientos, dice, mandamientos de hombres. ¿Sí? A la vuelta. A la puertita hasta el fondo. Entonces, cuando Jesús habla del ministerio, habla con autoridad como el Hijo de Dios. Esa es la misma autoridad que nosotros podemos pedir para nosotros. Dice, Señor, que no hable yo solamente con mi autoridad, sino que hable con la autoridad de tu palabra. Jesús expuso su ministerio y nos da aquí 5 momentos para que nosotros podamos ver que sus afirmaciones son verdaderas. Primero, dice que su conocimiento proviene de Dios. Nosotros no podemos enseñar o añadir algo a la palabra. Con lo que está en la palabra, dice, es suficiente. Juan al final, en el último capítulo, agrega un versículo y dice, si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, dice, no cabrían en una biblioteca. Las que están aquí, dice, son suficientes para que la gente llegue al conocimiento y sea salva y conozcan a Jesús. Entonces, el conocimiento que Jesús nos muestra es el conocimiento que el Padre mismo le ha dado. Segundo, es su enseñanza y su conocimiento fue confirmado por medio de pruebas. Siempre que él enseñaba algo o siempre que él daba un conocimiento, siempre estaba sustentado, siempre daba un ejemplo, siempre daba también aquel milagro que les daba el sustento a sus palabras. Tercero, sus acciones mostraron sus intenciones. ¿Sí? Aquí en México decimos, quién sabe con qué intenciones lo hará, o quién sabe qué negras, hasta le agregamos, qué negras intenciones tendrá tal persona. Pero Jesús era transparente, sus acciones demostraban sus intenciones. Jamás dañó a nadie. ¿Sí? Sí reprendió. Sí habló con firmeza. Sí ejecutó juicio por la gente, pero jamás fue para dañarlos, sino para que se dieran cuenta de lo que Dios les pedía. Entonces, seamos firmes como Jesús, que nuestras acciones demuestren nuestras intenciones. Número 4, su sentencia e impacto en el mundo transformó totalmente su tiempo. ¿Sí? Desde ese momento, cuando Jesús estuvo en esta tierra, hubo un cambio. Ya nada fue igual. Entonces, que nuestro paso igualmente en esta tierra deje repercusiones. Que se hable de mi hermana Daniela. ¿Sí? Que digan, es una mujer que desde que enseñó a su pequeñita, que desde que tiene a su esposo, cambió la vida de ella y cambió la vida de su familia. ¿Sí? ¿Cómo se llama el pequeñito? ¿Cómo? Alfredo. Que desde pequeño Alfredo escuchó algo por allí en la iglesia y le llamó la atención la chancla voladora y dijo, me voy a portar bien, voy a hacer mi tarea, le voy a hacer caso a mi mamá.
Ya no voy a hacer renegar a mi mamá. Y Alfredo entonces hizo un cambio en su familia, como pequeñito, como niño, ¿sí? A su alcance, a su entendimiento, a lo que él puede entender, ¿sí? Que la gente diga, no, Jorge Manso de verdad, ¿sí? Un varón, híjole, desprendido, amoroso, que nos invita a la Biblia cada fin de semana, ¿sí? Que nos invita a las carnitas del alteño, y si ahí van, los taquitos. No se crean, hermano, no lo estoy comprometiendo, ¿sí? No, desprendido significa que da lo que tiene, ¿sí? Que es capaz de dar de lo que el Señor le ha dado. ¿Qué le ha dado al hermano? Le ha dado discernimiento, le está dando sabiduría, le da testimonio, y de eso el hermano puede compartir. No solamente es recursos, sino también